Muy buenas tardes. Es un placer para mí presentarles en este quinto día del séptimo seminario en Historia y Filosofía de la Ciencia a nuestro primer conferencista, el profesor Mauro Luis Engelmann. El profesor Mauro Luis Engelmann es doctor en Filosofía por la Universidad de Illinois en Chicago y licenciado y magíster en Filosofía por la Universidad Federal del Río Grande del Sur. El profesor Mauro Luis Engelmann ha realizado parte de sus estudios en las universidades de Berlín, Múnich y Jena. Ha sido investigador invitado en la Sorbona y en la Universidad de Cambridge. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil y trabaja fundamentalmente en el campo de la filosofía analítica, especialmente en el pensamiento de Frege, Russell, Moore, Wittgenstein, el Círculo de Viena y Quine. Ha publicado numerosos artículos y el foco de su investigación ha sido recientemente el periodo intermedio de la filosofía de Wittgenstein. Le damos pues la bienvenida y las gracias al profesor Mauro Luis Engelmann por aceptar nuestra invitación a participar en este séptimo seminario. Profesor Mauro, tiene la palabra. Buenas tardes y bueno, en primer lugar, muchas gracias, Víctor, por la invitación y así también a la Universidad de Antioquia por la invitación. Yo voy a hablar hoy de una parte de Wittgenstein, la filosofía de Wittgenstein, vamos a decir, una parte más oscura, que es la cuestión cultural, religiosa y todo esto, y el pensamiento de Wittgenstein. Para mí esto es muy importante y porque en este momento yo creo que toda interpretación, por ejemplo, de tratados tiene que armonizar, vamos a decir, esta parte cultural, ¿no?, con lo que Wittgenstein ha escrito en el tratado. Entonces, parte de mi interés está en la continuidad del libro que yo publiqué este año, que se llama Reading Wittgenstein's Tractatus. Esto y también está conectado con otras cosas que escribí, por ejemplo, sobre Spengler y Fraser. Bueno, hay esta discusión sobre las cuestiones de cultura y religión está muy conectada con los recuerdos que escribió Paul Engelmann y cómo esto influenció lo que llamo de interpretación mística del Tractatus, particularmente en el libro La Viena de Wittgenstein de Janik Tullmin, que es un libro muy importante en la historia de interpretación del Tractatus. Bueno, yo creo que hay evidentemente cosas muy importantes, tanto en lo que escribió Paul Engelmann y que escribieron Janik Tullmin, pero yo creo que es muy importante hacer una investigación un poco más detallada de lo que Janik Tullmin llama un contexto vienense, porque una investigación más detallada creo va a mostrar que hay problemas en la interpretación de Janik Tullmin, pero también va a mostrar, yo creo, que hay otros caminos que nosotros podemos seguir para comprender todo toda esta cuestión que está, vamos a así decir, por detrás del Tractatus y no necesariamente presente en toda la argumentación. Lo que voy a hacer, entonces, es tratar de Mautner. Yo propongo un cambio de perspectiva al dilucidar la referencia a Mautner en el Tractatus. La pregunta que se debe hacer no es cuál sería la similitud entre los proyectos filosóficos de Mautner y el Tractatus, pero la pregunta correcta es entonces por qué Wittgenstein se tomó la molestia de negar que su Sprachkritik, su crítica del lenguaje, pudiera tener algo que ver con Mautner. Sostengo que la significación de esta negación debe aclararse en el contexto de lo que llamo del círculo Krauss
en el que Mautner fue visto como un representante de la superficialidad moral de Europa a principios del siglo XX. Bueno, entonces este texto tiene dos partes. Yo voy a mostrar todo el texto, porque así es más fácil. Para todo pueden simplemente leer, el artículo está más o menos listo. Sí, la argumentación no es difícil de texto, pero hay muchos datos, entonces esto hace todo más simple. Entonces, empiezo. Vamos a ver si funciona. Todo, ¿pueden ver el texto? Bueno, Sí, profesor Mauro. entonces, parte 1, érase una vez en Austria. Wittgenstein hace referencia a Mautner en el Tractatus en esta observación. Toda filosofía es crítica del lenguaje, sin embargo, no en el sentido de Mautner. El mérito de Russell es que ha demostrado que la forma lógica aparente de la proposición puede no ser su forma lógica real. Inmediatamente, vemos que la observación es breve, entre paréntesis. ¿Qué significa esto? Mautner fue un periodista que en el apogeo de su carrera escribió para el folletón del periódico Berliner Tageblatt. Aparte de eso, tuvo trabajo literario y filosófico, siendo autor de varios libros largos de filosofía sobre su Sprachkritik, crítica del lenguaje. Así, la referencia choca con las otras hechas en el Tractatus, ya que Mautner puede ser visto como un diletante en filosofía. También choca con la línea argumentativa del libro. Wittgenstein no caracteriza la Sprachkritik ni la menciona en otra parte del Tractatus o incluso en diarios y cartas. Además, considerando que la proposición aclara que las preguntas y proposiciones de los filósofos provienen de no comprender la lógica de nuestro lenguaje, la Sprachlogik, a partir de Russell, la excentricidad de la mención se hace aún más evidente, pues Mautner ni siquiera tenía conocimiento de la nueva lógica o de las obras de Frege y Russell, a pesar de dedicar parte de sus extensos libros a lo que llamaba la lógica formal. Un lector de Frege y Russell, si conociera Mautner, no consideraría relevante la Sprachkritik y no la confundiría con la crítica del lenguaje de Russell. Para un lector así, nada se perdería con la supresión de la observación. No es de extrañar, por tanto, que la observación esté entre paréntesis. Sin embargo, ¿qué haría un lector de Wittgenstein en Alemania o Austria que no supiera nada o muy poco de Frege y Russell, pero supiera de la existencia de Mautner? A pesar de negar explícitamente cualquier relación con la Sprachkritik de Mautner en el pasaje citado anteriormente, el hecho de que Wittgenstein lo mencione, aunque sea entre paréntesis, despertó el interés de los comentaristas que pensaban que podían reinterpretar la filosofía del Tractatus a partir de elementos culturales alemanes, en particular los relacionados con el contexto cultural vienés. Estos elementos llegaron a constituir una especie de nuevo trasfondo relevante para la interpretación del Tractatus después de la publicación del memoir de Paul Engelmann, que inspiró la interpretación de Annie Guttulmi. El memoir, sin duda, introduce una serie de observaciones relevantes sobre el medio cultural de Wittgenstein y sus posiciones en relación con nuestro tiempo. Aparte de eso, presenta a Wittgenstein como un filósofo con interés y propósitos aparentemente muy diferentes de los que uno esperaría de alguien cercano a Frege, Russell y el positivismo lógico. Sin embargo, pensando que el libro había sido mal interpretado, Paul Engelmann defendió una nueva clave para leer la obra. Argumentó que el propósito real del Tractatus no sería positivista en absoluto, sino mostrar que lo que realmente tiene valor existe
aunque no se puede decir por supuestamente estar más allá de los hechos y figuraciones de los hechos. Paul Engelmann formó parte de lo que yo llamo el Círculo Krauss. Ayudó a Krauss, por ejemplo, a recopilar las tonterías de la Primera Guerra Mundial publicadas en la prensa, que Krauss utilizó más tarde en su libro Los últimos días de la humanidad. El hecho es relevante porque Karl Kraus es una influencia declarada de Wittgenstein junto al exótico Oswald Spengler y los típicos vieneses Otto Weininger y Adolf Loos. Figura conocida en la Viena de principios del siglo XX por sus constantes críticas a la hipocresía y las faltas éticas en la prensa y en los círculos artísticos, académicos y políticos, Krauss ocupó una posición única como una especie de conciencia ética cultural en Viena. Sus escritos en Die Fackel y sus lecturas públicas apuntaban a dejar al descubierto todo, desde los constantes deslices morales de los periodistas folletón hasta transacciones consideradas poco claras en la bolsa de valores, donde uno de sus blancos fue el propio padre de Wittgenstein. Se trataba de desafiar la falta de valores de una sociedad en decadencia y supuestamente rescatar ideas de compromiso ético y respeto por la verdad. Con una ironía ácida y un dominio incomparable del idioma alemán, Krauss sacó a la luz todos los graves defectos morales de la cultura imperante, dejando al descubierto el uso mismo del lenguaje en la prensa. Su presencia se había vuelto tan incómoda después de unos años de existencia de Die Fackel, que en ciertos medios de comunicación, por ejemplo, el periódico vienés más famoso, Die Neue Freie Presse, ni siquiera se mencionaba su nombre. De esta manera, Krauss fue silenciado, totgeschwiegen, una especie de silencio de muerte en un intento de hacerlo irrelevante. A partir de 1910, el Círculo Krauss tuvo una nueva voz en la revista De Abrena, editada por Ludwig von Vicker en Innsbruck. De Abrena siguió a Krauss en su cruzada contra la decadencia moral de Austria con un enfoque cultural similar, pero no idéntico. La particularidad de la revista de Vicker fue su creciente implicación en temas religiosos a partir de 1913, tratados como pilares de su crítica cultural, principalmente en textos de Karl Dalago y Theodor Hecker. Después de leer a Krauss alabando a De Abrena en Die Fackel, Wittgenstein ayuda económicamente a la revista y elige a Vicker para distribuir generosas sumas a artistas austríacos en 1914. Se hacen amigos y se conocen unos meses antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. De Abrena fue desde sus inicios una revista kraussiana, pero se consolidó como tal hacia 1913, tras la publicación de Rundfrage über Karl Kraus, un pequeño libro editado por Vicker con testimonios sobre Kraus publicados inicialmente en varios números de la revista en el mismo año. Contribuyeron Frank Wedekind, Thomas Mann, Schoenberg, Frackel, Loos, Zweig, entre otros. Es a través de Vicker que Wittgenstein conoce al arquitecto Loos en julio de 1914, y es a través de Loos que en 1916 conoce al arquitecto Paul Engelmann, que había estudiado con Loos. La relevancia de Loos es evidente en este famoso aforismo, un excelente ejemplo del espíritu kraussiano. Adolf Loos y yo, él literalmente, yo lingüísticamente, no hemos hecho más que demostrar que hay una diferencia entre una urna funeraria y un orinal, y que solo en esta diferencia tiene cabida la cultura. Los demás, sin embargo, los positivos, se dividen entre quienes usan la urna funeraria como orinal y quienes usan el orinal como urna. Adolf Loos publicó artículos en Die Fackel y de Abrena. Ciertamente fue influente, entre otras razones, por su ataque al uso de ornamentos sin sentido en la arquitectura y la artesanía de la época. Esta es una idea relevante presente en la casa que Wittgenstein planeó para su hermana junto con Paul Engelmann en la década de 20. Creo que en general
la cuestión fundamental del trabajo de Loos todavía, por escrito en la práctica, revela algo muy relevante y más relevante que su casa, que la casa que Wittgenstein construyó, para alguien descontento con nuestro tiempo como Wittgenstein. La pregunta es cómo actuar en el mundo moderno. El descontento con la modernidad no puede simplemente volver al pasado. Por un lado, eso no sería auténtico, decente. Por otro lado, no sería prudente, ya que el uso de materiales modernos puede resultar muy útil. La idea de Loos era encontrar una forma de expresión moderna, pero sin los vicios de la modernidad, que permitiera incluso denunciarlos y superarlos. Esta es una característica muy importante de Loos. Yo no voy a tratar mucho de esto, porque yo creo que este es el problema, uno de los problemas de Wittgenstein tiene que resolver, y esto tiene mucho a ver con el espíritu del Tractatus, su forma y todo más, y también eso está muy conectado con, por ejemplo, otras influencias no necesariamente que aparecen en la lista de influencia de Wittgenstein, como Dostoyevsky, por ejemplo. Bueno, la proximidad de Wittgenstein a Loos y Ficker, articuladores centrales del Círculo Krauss, parece indicar que las ideas de Paul Engelmann sobre el Tractatus son, por tanto, doblemente relevantes, dada su amistad con Krauss, Loos y Wittgenstein. Supongo que por esta razón Janik y Toulmin en la Viena de Wittgenstein lo consideraron una autoridad en la interpretación del Tractatus y decidieron, digamos, ampliarlo. Janik y Toulmin reconstruyen la Viena de Wittgenstein sus disputas culturales, políticas y filosóficas para argumentar que Wittgenstein fue principalmente un autor austríaco con intereses y propósitos muy diferentes a los de Frege, Russell y los positivistas. Basándose en la famosa carta de Wittgenstein a Ficker, en la que dice que el Tractatus tiene un sentido ético expresado más claramente en su prefacio final, argumentan que este sentido indicaría que el libro debe leerse como un ejercicio de humor. El satírico kraussiano solía demostrar supuestamente que el sentido ético del mundo estaría más allá de los hechos y la argumentación científica y filosófica. La base del argumento se toma de la aproximación que se hace entre el Tractatus y la obra de Kierkegaard, autor que supuestamente quiso convencer a sus lectores de que la ética cristiana requeriría un salto en la paradoja, es decir, la afirmación de que los valores éticos sería inalcanzable para la razón humana empleada en el conocimiento y la duda, pero alcanzable como verdad subjetiva. Janik y Toulmin presentan a Krauss como un intermediario entre Wittgenstein y Kierkegaard, porque a los ojos de los escritores de Abrena hay una cercanía entre ellos. De hecho, esta aproximación se hace explícitamente en un texto de Hecker. Entonces, esta característica está correcta. Bueno, entre las diversas peculiaridades y excentricidades vienesas descritas por Janik y Toulmin para expandir el punto de vista de Paul Engelmann, o lo que toman como el punto de vista de Paul Engelmann, se encuentra Mautner. Tenga en cuenta, sin embargo, que Paul Engelmann ni siquiera lo menciona en las memorias. Janik y Toulmin presentan a Mautner como la figura central en la determinación crítica de los límites del lenguaje y, por tanto, como el filósofo que habría introducido explícitamente el punto determinante de lo que sería el objetivo central de Tractatus. Por supuesto, saben que Wittgenstein niega que lo que está haciendo sea crítica del lenguaje en términos de Mautner, como es obvio en la pasaje citada. Sin embargo, en lugar de analizar la negación en la pasaje, basándose en el papel de Mautner en el contexto vienés, particularmente en el círculo de Krauss, intentan indicar una supuesta proximidad entre Mautner y Wittgenstein que creen encontrar en la crítica del lenguaje y otro libro de Mautner. La suposición es que la filosofía de Mautner apoyaría lo que llaman una posición ética fundamental que consistiría en la distinción entre hechos y valores y sería la base del misticismo del Tractatus derivado de Kierkegaard y Tolstoy.
Sin embargo, la crítica del lenguaje de Mautner tendría el defecto de establecer los límites del lenguaje y la separación entre hechos y valores externamente, con una base empirista problemática, cuando sería deseable un fundamento interno. Habría sido el objetivo del Tractatus encontrar una alternativa interna. Y todo esto supone que Wittgenstein habría negado la Sprachkritik de Mautner porque llevaría conclusiones correctas a través de una teoría posiblemente errónea. Así, Wittgenstein habría empleado una crítica del lenguaje de un nuevo tipo, una nueva teoría de la figuración interna. En esta interpretación, el problema vienés de la separación entre valores y hechos sería el problema de Wittgenstein en el Tractatus. Como tal, el propósito del libro, que siempre ha sido ético, según ellos, se habría establecido mucho antes de que Wittgenstein conociera a Frege y Russell. Sin embargo, en ningún escrito de Wittgenstein es evidente que pensaba que el supuesto problema vienés era el problema fundamental del Tractatus. No se dice nada al respecto en el texto del libro o en los diarios y cartas, incluida la famosa carta Ficker. Tampoco hay otra referencia a Mautner, ni a la supuesta solución mautneriana de ningún problema, ya sea en el Tractatus, en los diarios o en las cartas de la época. De hecho, la referencia a Mautner puede haberse hecho sin una lectura detallada de sus obras, ya que, como veremos más adelante, su infamia le precedió. Tampoco hay evidencia de que Wittgenstein leyera sistemáticamente a Kierkegaard antes de concluir el Tractatus, a diferencia de lo que sugieren Jahn y Toulmin. Es más probable que antes de 1918 leyera solo pequeños textos de Kierkegaard, traducidos y publicados por Hecker precisamente en De Abrena, con traducciones de extractos de a presente época, prefacios y un sermón de Kierkegaard. Esto es lo que aparece en Brenner. Es a finales de 1907 cuando Wittgenstein pide los libros de Kierkegaard a su hermana Hermine sin ninguna especificación. Esto lleva a Hermine a realizar una compra aleatoria de las obras de Kierkegaard para enviar a Wittgenstein. En ese momento, Wittgenstein ya había escrito versiones preliminares del Tractatus, incluso el Proto-Tractatus. Es difícilmente plausible, por tanto, que un problema supuestamente vienés derivado de Kierkegaard guiara la creación del Tractatus antes de 1913. Del mismo modo que es difícilmente plausible que Wittgenstein ha encontrado el problema central del Tractatus en la obra de Mautner. De hecho, la idea misma de que la filosofía de Mautner apoyaría la separación de hechos y valores en los términos de Jahn y Toulmin, y que el significado de la vida sería algo místico y no algo que se justificaría intelectualmente, no parece correcta. Ciertamente esa no era la intención del propio Mautner. Sin embargo, podría ser una consecuencia de su filosofía. El problema es que el valor ético no tiene cabida en su filosofía. Dado que para Mautner el lenguaje es una especie de falsificación de la verdad, la mentira, por ejemplo, debería ser solo una pequeña y irrelevante adición a la falsificación. Según Mautner, culparlo de inmoralidad, dada esta consecuencia de su sistema, sería una especie de error categórico, algo así como querer censurar a un diamante. Aparte de esto, en su diccionario de filosofía, atacó al místico ligado a lo que llamó pseudoconceptos. Basada en una mezcla de Locke, Hume, Schopenhauer, Kant y Mach, la filosofía de Mautner consiste en un escepticismo de tipo lingüístico. No sabemos nada a través del lenguaje. El lenguaje hace referencia última a los fenómenos y nada más, pero siempre es metafórico, pensó Mautner. Por tanto, no podemos conocer la realidad. Palabras ordinarias como caballo, que se refieren a objetos, sin embargo, tienen al menos modos de verificación basados en sus efectos, mientras que los pseudoconceptos vinculados a la religión
según Mautner, son meras representaciones sin referencia. Es la misión de la Sprachkritik, lo cito, la destrucción de pseudoconceptos. La crítica del lenguaje, según Mautner, nos liberaría del poder psicológico de estos conceptos y del peligro del místico. El escepticismo lingüístico, por tanto, guarda cierta semejanza con el empirismo verificacionista del Círculo de Viena, por ejemplo, Carnap. En estos términos, podemos hablar del carácter positivista de la filosofía de Mautner, incluso si su esfuerzo es, si es consistente, escéptico. Este era el significado del Sprachkritik de Mautner. Por tanto, un proyecto que pretendía separar hechos y valores o hechos y lo místico no se deriva fácilmente de esta filosofía. Bueno, ahora vamos a mudar la perspectiva, parte 2, el Círculo Krauss contra Mautner. Para comprender la relevancia de la negación en el pasaje, entre paréntesis, sobre la Sprachkritik de Mautner y el Tractatus, intentaremos rotar el foco de la investigación. La pregunta que se debe hacer es quién y por qué razón podría pensar que el Tractatus en su Sprachlogik y Sprachkritik podría tener alguna relación con Mautner, hasta el punto en que ha sido necesario negar tal posibilidad. Contrariamente a la sugerencia de Janicki Tulmin, Mautner no fue un filósofo que a los ojos de sus contemporáneos presentó el problema que todos debatían, y menos aún una posible solución. Más bien, era una figura que representaba lo contrario de lo que querían los miembros del Círculo Krauss, siendo visto como alguien que no entendía el problema del mundo moderno y que en verdad era parte del problema. Este punto es particularmente relevante porque Wittgenstein pensó que el Tractatus también podría leerse en el Círculo de Krauss. Esto se puede ver en la saga de la publicación del Tractatus. Inicialmente, Wittgenstein intentó publicar el Tractatus en las editoriales del Círculo Krauss, pero no tuvo éxito porque su libro se desvió de sus estándares. La publicación fue denegada por razones técnicas por Yaoda, la editorial de Krauss. Posteriormente, Ficker indicó que no podía publicar el libro en Diabrena debido a su difícil situación financiera. Es debido al alto riesgo de publicación que Ficker pide la ayuda de Rainer Maria Rilke, pero esto también termina sin tener efecto. Wittgenstein también intentó publicar el libro en Braun-Müller, la editorial que había publicado Weininger, pero sin éxito. El riesgo de publicación se evitó solo con la introducción escrita por Russell, que no escatimó esfuerzos para haber publicado el libro. Tras la negación de ayuda de Krauss, Wittgenstein escribe a Paul Engelmann. Yo cito, me gustaría mucho saber qué ha dicho Krauss sobre mi trabajo. Si tienes la oportunidad de enterarte, me haría muy feliz. En cualquier caso, los intentos de publicación vieneses, hay que pensar los intentos de publicación no podrían tener resultado positivo. Pero al contrario de que lo que podría pensarse a partir de Janicki Tulmin, los intentos de publicación no indican que la clave de lectura del Tractatus sea una especie de agenda secreta vienesa. Hay que considerar que el Tractatus es, como dice Wittgenstein a Ficker, una obra estrictamente lógica y al mismo tiempo literaria, pero en ella no hay parlotería. Es de suponer que el Círculo Krauss pudo entender el carácter literario de la obra y la relevancia de no parlotear. Quizás más profundamente, con la comprensión de la lógica del lenguaje, los kraussianos también entenderían por qué, según el Tractatus,
no hay una respuesta adecuada a los problemas filosóficos y, por lo tanto, por qué las respuestas aparentes resulten en parlotería. Sin embargo, independientemente de cómo opere o deba operar el Tractatus en el contexto germánico y qué tipo de comprensión esperaba y podría esperar Wittgenstein de sus potenciales lectores vieneses, el hecho realmente relevante es que para él era importante indicar para el Círculo Krauss que su Sprachkritik, como la de Russell, no tenía nada que ver con Mautner. Debemos pensar que asumir algún parentesco intelectual entre el Tractatus, Russell y Mautner conduciría a serias distorsiones de las estrategias, objetivos y argumentos del libro, particularmente en un entorno que conocía Mautner, pero no conocía las obras de Frege y Russell. Es por esta razón que en el campo de prisioneros de Monte Cassino en 1919, Wittgenstein deja que su amigo Hensel lea el Tractatus, pero inmediatamente comienza a explicar la nueva lógica y le presta su recién llegado ejemplar de la recién publicada Introducción a la Filosofía de la Matemática de Russell. Es decir, incluso si pudiera darse alguna comprensión de lo que el Tractatus pretendía indicar en el círculo de Krauss y similares, este círculo no entendería el Tractatus sin el conocimiento de las obras de Russell y Frege. Por lo tanto, el hecho de que Wittgenstein esté involucrado con temas de Viena no indica que el Tractatus sea un libro que solo puede entenderse desde una clave secreta vienesa, y no solo que la cosmovisión del libro también podría revelar algún acuerdo y crítica de aspectos del contexto intelectual vienés. Para ello, como veremos, era importante señalar a los lectores alemanes que ni él ni Russell tenían ninguna relación con Sprachkritik, ya que lo más probable es que ninguno de los editores del Círculo Krauss buscado por Wittgenstein publicaría un libro que mostrara simpatía por la filosofía de Mautner. Veamos por qué. Weininger, como hemos visto, fue una influencia declarada de Wittgenstein, pero también figura como una referencia en el Círculo Krauss, incluso si ocurren desacuerdos ocasionales. Además de haber escrito a los ojos de los vieneses obras geniales con género y carácter y sobre las últimas cosas, representaba el sentimiento de desacuerdo con la sociedad austríaca moderna. De hecho, más ampliamente, con la cultura occidental moderna. Incluso en la década de 20, en el declinio del occidente, Spengler afirmó que la muerte de Weininger en su esfuerzo espiritual fue uno de los espectáculos más nobles jamás presentados por una religiosidad tardía, que es decir, la religiosidad en una civilización en declive. Bueno, en el Círculo Krauss, Weininger también fue un caso típico de cómo la prensa libre moderna se confunde a menudo con la libelo libre, uno de los blancos favoritos en el esfuerzo ético de Krauss. Tras su suicidio en 1903, la polémica sobre su vida y obra cobra protagonismo en las discusiones culturales en Viena y se desarrolla en Die Fackel, donde Krauss defiende el legado de Weininger contra quienes querían descalificarlo con diagnósticos clínicos. Fue un caso típico de uso de la ciencia moderna con una agenda éticamente dudosa. Ya en octubre de 1903, poco después de su suicidio, la controversia que rodeaba a Weininger se apoderó de los periódicos vieneses, que lo presentaban como mentalmente enfermo. A esto, el escritor Emil Luca responde en el mismo mes, en Die Fackel, que Weininger no se había suicidado en un estado de confusión mental, sino como una decisión meditada. Para Krauss, el caso Weininger fue otro de los innumerables ejemplos de cómo la prensa distorsiona, miente y no logra ir más allá de su habitual superficialidad. Un extracto de la obra póstuma de Weininger se publica en Die Fackel entonces en octubre de 1903. La controversia continúa con el libro de Ferdinand Probst, el caso Weininger,
un estudio psiquiátrico en el que se mezclan hechos biográficos y una lectura poco caritativa de los textos. Probst concluye que la obra de Weininger es una colección de disparates en los que no presenta un fenómeno, en los que no se presenta un fenómeno filosófico, sino un fenómeno muy particular de trastorno mental. Probst llega a hacer la sugerencia que sería interesante investigar el tipo de mezcla de sangre que hubiera hecho posible la existencia de una figura como Weininger, repleta de rasgos histéricos y psicóticos. El dualismo ético de Weininger no sería para él, al final, una reformulación de la moral kantiana, sino una mera expresión de la doble personalidad. Su conversión al cristianismo, que tuvo lugar antes de la publicación de Sexo y Carácter, fue un mero signo de esta histeria. El caso adquiere contornos más dramáticos cuando el padre de Weininger defiende la memoria de su hijo en las páginas de Die Fackel en 1904. Según Krauss, en 1905, personas como Probst intentaron, yo cito, vestir al genio con una camisa de fuerza. Particularmente interesante para mis propósitos en este artículo es el hecho de que Probst defiende a Mautner de una crítica dirigida a él por Weininger. La crítica mencionada por Probst aparece en el siguiente pasaje de Género y Carácter. Yo cito Weininger: desde Bacon hasta Fritz Mautner, todos los cabezas huecas fueron críticos del lenguaje. Por el contrario, el genio es el que no critica el lenguaje, sino que lo crea y lo sigue creando, como todas las demás obras del espíritu, que son en sentido estricto el fundamento de la cultura y forman el espíritu de cultura en medida que son cultura. Evidentemente, un crítico del lenguaje como Mautner, supuesto heredero del empirismo de Bacon, no es un genio. Más bien, la crítica del lenguaje en el sentido de Mautner va en contra del genio. Genio, según Weininger, es alguien que es capaz de crear una cosmovisión, a diferencia de un talento que es meramente hábil en alguna área del conocimiento. Goethe, Beethoven, Wagner y Cristo son ejemplos favoritos del genio de Weininger. El crítico del lenguaje Mautner pretendía mostrar en sus libros de filosofía crítica que el lenguaje no era un medio adecuado para el conocimiento y que, por tanto, el conocimiento era imposible. Esto Mautner lo demostraría, por supuesto, con el lenguaje. Esta es una situación incómoda. Sin embargo, el objetivo del pasaje anterior es criticar la idea de que el lenguaje puede explicarse simplemente a partir de una psicología fundada sobre una base sensorial, como pretendía Mautner. Según Weininger, este enfoque elimina, entre otras cosas, el papel del carácter creativo y genial de los individuos en la creación cultural. Por supuesto, con Weininger como influencia, Wittgenstein tomaría en serio las afirmaciones sobre un cabeza hueca como Mautner y su Sprachkritik. Por tanto, sería muy razonable indicar que su idea de una crítica del lenguaje tiene otro significado en el tratado. Entonces, el hecho de que Weininger use a Mautner como un mal ejemplo sería suficiente para que Wittgenstein lo mencionara y negara cualquier proximidad. Sin embargo, la relevancia de negar cualquier proximidad es más amplia. Para dilucidar esto, necesitamos mirar un nuevo contexto en el Círculo Krauss después de 1910, cuando Mautner publica un nuevo libro extenso de Sprachkritik titulado El Diccionario de Filosofía. Mencioné arriba algunos puntos del libro. Voy a hacer este nuevo contexto más explícito destacando Fichte y su grupo, ya que es en este medio donde se producen las polémicas con Mautner. Puede decir que para los colaboradores de Dea Brena, Mautner incorporó las figuras del filisteo y del schmuck.
En Die Fackel de Brena, el filisteo es un hipócrita que afirma tener un profundo conocimiento, pero que simplemente expresa en sus palabras la superficialidad de la cultura moderna y su falta de valores, en particular el doble rasero de una sociedad falsamente moralista. Schmock es, más concretamente, el periodista filisteo, que trabaja en el mecanismo moderno más eficaz para difundir la falta de carácter, la prensa. Según Dalago, Krauss es el anti-filisteo. En general, el filisteo es el adversario de Krauss, Loos, Ficker, Dalago, Hecker, etcétera, etcétera, y se supone que la misma figura ya fue el blanco de supuestos predecesores eminentes en otros contextos, algunos de especial relevancia para Wittgenstein. Dostoyevsky, Tolstoy, Kierkegaard, Nestroy, Kürnberger y así por diante. En palabras de Theodor Hecker, Mautner sería, yo cito, un tipo activo y talentoso, pero sin espíritu, sin interioridad y sin decencia. En el círculo de Brena, el nombre de Mautner aparece en dos controversias que tienen lugar entre 1913 y enero de 1915. Precisamente en el momento en que Wittgenstein conoció personalmente a Ficker y sin duda estaba leyendo la revista que ayudó a financiar. La menor de las dos controversias se refería a la Biblioteca de los Filósofos, una colección de libros editados por Fritz Mautner a partir de 1912, donde se publicaron textos más o menos clásicos y más o menos disponibles de filosofía. Dalago consideró la colección de poco valor, ya que no estaba de acuerdo con sus goles y su elección de títulos. Presentó su punto de vista en una discusión con Scheler, un crítico de la colección en de Brena, después de que este último hubiera escrito que la colección era importante porque mostraba cómo los filósofos intentaron responder preguntas filosóficas a lo largo de la historia. Sin embargo, según Dalago, yo cito, los grandes filósofos llegan a grandes preguntas, pero no a respuestas. Solo sociólogos y filisteos tendrían respuestas. Scheler responde que Dalago distorsiona lo dicho, sacando la palabra de contexto, sin observar premisas y lo que se desprende de ellas. Sostiene que solo había dicho que los filósofos buscan dar respuestas en un esfuerzo por alcanzar lo inalcanzable. Lo interesante de esto, me parece, es que se puede concluir que la discusión entre ellos no fue muy clara, ¿no? Pero también se puede al menos indicar cómo podría insertarse el Tractatus en ciertos debates vieneses. Por supuesto, aquí el autor del Tractatus podría decirle a Scheler que alcanzar lo inalcanzable es simplemente una tontería, un nonsense. Para Dalago, sin embargo, podría decir que los grandes filósofos se enfrentan a grandes preguntas porque no comprenden la lógica de nuestro lenguaje. Bueno, en cualquier caso, el tono de Dalago en su polémica con Scheler nos recuerda algo escrito por Theodor Hecker un año antes. Hecker había señalado irónicamente en su libro de 1913, Søren Kierkegaard y la filosofía de la interioridad, que quizás Kierkegaard también se publicaría en la Biblioteca de los Filósofos publicada con Mautner, con una introducción de Mautner como una especie de curiosidad. Lo que estaba en juego para Hecker era la apropiación del genio de los clásicos, por ejemplo, Kierkegaard, es decir, cómo entenderlos y dónde posicionarlos en relación con el debate contemporáneo. La apropiación hecha por periodistas como Mautner sería impropia y también indecente, ya que convertiría a Kierkegaard en una mera curiosidad contemporánea, de modo que su seriedad se reduciría a la superficialidad periodística. Es en el libro de Hecker donde encontramos otras dos referencias interesantes a Mautner. Primero se refiere a Mautner como otro de los filisteos modernos que están bajo el ataque kierkegaardiano en su libro. Yo cito, nuestra época
lo sabe todo, por lo tanto también lo que es correcto. Sabe que la experiencia es la fuente del conocimiento, pero luego se desvía y se vuelve abstracta. Sobre lo religioso y cristiano, por ejemplo, debe decidir la experiencia de químicos, físicos, psicólogos, psicoanalistas, críticos del lenguaje, periodistas, directores de bancos, millonarios, etc. Pero de ninguna manera la experiencia de, por ejemplo, un apóstol, un Agustín o un Pascal. Yo no voy a explicar mucho esta referencia, voy a pasar a una otra referencia. La referencia a la experiencia en el pasado indica particularmente filósofos empiristas como Mautner. Y lo interesante es que este recibe otra mención, esta vez puntual y directa, en el siguiente pasaje del libro de Hecker. Hoy tenemos un crítico del lenguaje. Y si queremos, por curiosidad, conocer a través de sus frutos la presunción de nuestro tiempo, si queremos ver el revoltillo más extraño que el parloteo de una falta fomentada de vida interior pone sobre la mesa, con la mentira de que sería un pensamiento grande y vivo, entonces abrimos en cualquier lugar una de las obras de crítica del lenguaje de Fritz Mautner. Este escéptico dice más de lo que jamás haya conocido el metafísico más ingenuo. Este crítico del lenguaje nunca se queda sin palabras ante lo inexpresable. Podem unos prefiches. Él lo dice, o sea, le dice el inexpresable. El inexpresable ahora es, continúa la citación, el cristianismo de Agustín fue un préstamo que introdujo a través de felices traducciones prestadas. Creo que la cita aparente al final del pasaje no se encuentra en los escritos de Mautner. Yo no encontré nada exactamente así. Es más bien la expresión irónica y resumida de una idea que presenta en parte 7 de la palabra cristianismo Mautner en el diccionario de filosofía, donde la Sprachkritik es profundizada desde la explicación de conceptos a lo largo de la historia de la filosofía. Allí, Mautner aplica su explicación general de la transferencia parcial del significado de las palabras al tomar prestado entre culturas o generaciones. Frente al texto de Hecker, el uso de Weininger de cabeza hueca para dirigirse a Mautner es una leve maldición. Es particularmente interesante lo que pasa con lo inexpresable todavía. La mención de decir lo inexpresable en Hecker se deriva del uso engreído de Mautner de la expresión. Afirma, por ejemplo, que Goethe, un crítico del lenguaje intuitivo, no había defendido ya una de sus tesis de Mautner porque su naturaleza feliz le impedía decir lo inexpresable. Es decir, la tesis atrevida del propio Mautner de que todo lenguaje es una falsificación metafórica. Se podría pensar, por supuesto, que uno de los resultados del tratado sería mostrar que personas como Mautner deberían, de hecho, quedarse sin hablar ante lo inexpresable, es decir, deberían estar en silencio, ya que el inexpresable es la propia tesis de Mautner. Entonces, aquí el inexpresable es la audacia de Mautner, esta tesis muy profunda, etc., ¿no? Bueno, la controversia adquiere nuevas proporciones después de la reseña de Franz Blei, del libro de Hecker en la revista cultural alemana Die Weißen Blätter. Blei también aparece como uno de los blancos incidentales en el libro de Hecker, en un comentario sobre sus traducciones de Claudel. Hecker habría escrito que, yo cito, los pensamientos de este francés ya son sospechosos por el simple hecho de que su obra fue introducida en Alemania por Franz Blei. Entonces, Franz Blei, un amigo de Mautner. En su reseña, en respuesta, Blei critica el dogmatismo de Hecker en su libro
opone sus insultos a, por ejemplo, Mautner, y dice que Hecker, en su postura del descubridor snob de Kierkegaard, ignora el hecho de que el mismo Bly ya había leído al autor en su juventud, en particular el libro de Kierkegaard o esto o aquello. Hecker responde proporcionalmente, siendo que parte de su respuesta aparece en Die Fackel, con la aprobación de Krauss en marzo de 1914. En su reseña, Bly no habría abordado el tema principal del libro, según Hecker, la profundidad religiosa de Kierkegaard en contraste con la superficialidad del mundo moderno. En lugar de hacerlo, había preferido centrarse en un tema secundario, a saber, el propio Bly. Según Hecker, el Kierkegaard que aprenderíamos a través de Bly sería una sopa aguada de Berlín. Y al final tendríamos que concluir que lo que Mautner tenía en mente y quería decir era lo mismo que Kierkegaard. En este punto, Hecker tiene en mente una tendencia en Mautner ya mencionada anteriormente. Mautner tenía la costumbre de encontrar genios predecesores que podrían haber llegado ellos mismos a Sprachkritik si no hubiera sido por alguna limitación. Kant, por ejemplo, si hubiera pensado en juicios sintéticos a priori de tipo estético, ya en su crítica de la razón pura, podría haber enunciado él mismo la crítica del lenguaje mauteriana. Goethe, dice Mautner, si no hubiera sido completamente un poeta y hubiera observado la psicología de Locke y la cosmovisión de Kant, entonces habría llegado, yo cito, a nuestra representación de que el lenguaje es metafórico. Así queda claro que en medio de la parlotería de Bly y Mautner, toda la profundidad religiosa de Kierkegaard sería vista como precursora de Mautner, como un producto más de la superficialidad de la industria periodística, la sopa aguada de Berlín. Según Hecker, el hecho de que Bly hubiera leído a Kierkegaard en sí mismo habría sido más bien una confesión de culpa, ya que tal lectura no habría promovido su crecimiento espiritual. Con la interpretación modernizadora de Kierkegaard, argumentó Hecker, la disyunción exclusiva de Kierkegaard o esto o aquello se convertiría en una cópula, un ambos esto y aquello, en una pareja tolerable. Hecker vuelve al ataque a la lectura periodística de Kierkegaard y Mautner en un artículo publicado en el primer y último número de Die Abrena en enero de 1915. En el tema del artículo era la postura equivocada, inconsecuente y inconsistente de la prensa alemana austríaca, el espíritu líder, como se dice, alemán en la guerra. En el líder del espíritu, dijo Hecker, tenemos, yo cito, un estado mental en que uno parlotea y nunca piensa. Una unidad en tonterías, en nonsense. El libre pensador Mautner y la prensa en general habrían elaborado una nueva ética, cuyo principio sería dependiendo, debes. En el caso de Mautner, Hecker ilustra el punto variando sus posturas sobre la guerra entre patriotismo, cosmopolitismo y escepticismo, dependiendo de las circunstancias. Bueno, la volatilidad de las ideas de Mautner va de la mano con su Sprachkritik, que funciona de la siguiente manera. Yo cito ahora Hecker. Mautner encuentra los instrumentos de la lógica formal y se afana como un mono con un martillo y unas tijeras. Tenemos entonces en De Abrena la idea de que Mautner es uno de los miembros indecentes de la prensa con la particularidad de utilizar inapropiadamente el instrumento lógico en su Sprachkritik. Por tanto,
podemos decir que un lector de Abraham como Wittgenstein no tomaría en serio una Sprachkritik en el sentido de Malthus. Por lo tanto, sería aconsejable que cualquiera que quisiera ser leído e incluso publicado en el Círculo Krauss dejar en claro que presentó una Sprachkritik en otro sentido, particularmente porque a los ojos del Círculo, Mautner usó la lógica formal. También podemos suponer que un punto destacado en la famosa carta de Wittgenstein a Ficker fue hacer la sugerencia de que el propósito del Tractatus era detener la parlotería de gente como Mautner. Como dijo Hecker, yo cito, si alguien hoy necesita estar en silencio, callarse, entonces el señor Mautner. Aquí, sin embargo, sería prudente pensar que posiblemente a los ojos de Wittgenstein también hubo alguna parlotería en el propio Círculo Krauss, pero esto vamos a hablar en otra oportunidad. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al profesor Mauro Luis Engelmann por su presentación y dado que estamos un poco cortos de tiempo, habría espacio para alguna pregunta que alguno de los panelistas en este momento desee hacerle al profesor Engelmann. No sé, entonces, si alguno de los panelistas presentes quisiera tomar la palabra y formular la pregunta. Bien, tomo entonces la palabra, si usted me permite, profesor Mauro Engelmann, en una pregunta corta, y es de pronto en qué sentido o cómo usted podría ampliar o aclarar un poquito mejor esa idea de usar inapropiadamente el instrumento de la lógica o usar inapropiadamente el instrumento lógico. Sí, y en qué sentido podría entonces entenderse esa afirmación si se extiende a todo el Tractatus. ¿En qué sentido uno podría en filosofía hacer un uso inapropiado o inadecuado de ese instrumento lógico que es el Tractatus? Bueno, quien hace el uso equivocado, un momento, un momento. Es que está un poco mejor ahora. Bueno, quien hace el uso equivocado es, de acuerdo con Hecker, es evidentemente Mautner y no el Tractatus. Pero en Tractatus yo creo que la cuestión no es exactamente hacer un uso equivocado, pero mejor sería decir un uso insuficiente de la notación lógica, ¿no? Entonces yo creo que para el Wittgenstein del Tractatus, el simbolismo de Frege y Russell, como Wittgenstein dice en 3.2.5, si no estoy enganado, es que el simbolismo de Frege y Russell ya aclara muchas cosas de lógica y consigue evitar algún problema filosófico, pero no todos, ¿no? Entonces debe suponer que el instrumental lógico del Tractatus es más claro y no contiene más, en principio, es decir, las limitaciones que tenían los simbolismos y Russell. Yo podría pensar en el momento sobre la pregunta. Bien, muchísimas gracias, profesor Mauro Luis Engelmann, por su participación, por acompañarnos en este seminario y aceptar pues nuestra invitación. En este momento es tiempo entonces de darle paso
a la conferencia del profesor Simón Ruiz Martínez. El profesor Simón Ruiz es candidato a doctor en estudios políticos y jurídicos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es magíster en estudios políticos y profesional en filosofía y letras de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente el profesor Simón Ruiz se desempeña como docente e investigador en esta misma universidad. Y el día de hoy pues nos ha querido acompañar aceptando nuestra invitación con una conferencia que ha titulado La normatividad del Tractatus y su relación con el lenguaje jurídico. Profesor Simón, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias a usted, profesor Víctor, a la Universidad de Antioquia, en especial al profesor Frei Santamaría, profesora Dora Ramírez y Gabriel Arango, pues con quien vengo trabajando todos estos temas de manera muy estrecha. También con el profesor Nino Rosanía, que está aquí presente. Han sido valiosísimos sus aportes para esta presentación específicamente, pero también pues para mis últimos trabajos en este mismo ámbito. Afortunadamente, presencié o hice parte de esta misma mesa con el profesor Mauro, porque me recordó que el Tractatus, el sentido original del Tractatus, es lo que no dice el Tractatus. Creo que eso es un aspecto fundamental que Wittgenstein es enfático en hacerlo. A su pesar, hoy me concentraré en lo que sí dijo, entonces quería hacer esa salvedad, me parece fundamental pues hacerla. Y quisiera comenzar también haciendo una serie de aclaraciones que considero van al caso. La primera de ellas sobre la exhaustividad de la lectura de este mismo libro. Sería insensato arguir que lo que presento es una lectura pues contundente del libro, un libro que después de 100 años sigue pues, nutriendo la formación de muchas personas, la mía entre ellas. Para una explicación seria los dirijo pues a ustedes, al trabajo del profesor Tomasini en su Explicando el Tractatus, que precisamente versa sobre este propósito. En esta misma medida, lo que he propuesto en el título como la normatividad del Tractatus no debe entenderse como un estudio exhaustivo de todas las condiciones e implicaciones normativas que se desarrollan allí. Dicha tarea implicaría volver la atención sobre la definición misma del enfoque lógico del lenguaje, es decir, sobre todas y cada una de las proposiciones que componen el texto. Ese es en el fondo, creería yo, el hilo conductor, uno de los hilos conductores fundamentales junto con el solipsismo del Tractatus. La misión entonces en esta tarde será mucho más estrecha y apuntará a considerar la regularidad lógica de las proposiciones con sentido en una definición axiomática de los conceptos fundamentales del derecho. Vamos a ver más adelante en qué medida considero aquí el derecho. Es desde esa regularidad que tiene sentido afirmar que esta presentación aborda el tema de la normatividad en esta obra del austríaco. Se trata en el fondo de una trivialidad para quien conoce bien la obra, de discriminar pues realmente ciertas cuestiones normativas del lenguaje, pues, que evidentemente no hacen más que exponer tautologías. Finalmente quisiera aclarar que no he buscado con lo que sigue una comprensión tampoco hermenéutica de la obra del autor. No trato de esclarecer qué dijo el Tractatus ni cuál es su lugar en las demás obras, ni cuál es, por ejemplo, en términos de la transformación de las obras posteriores. No hay alusiones a otras obras de Wittgenstein, específicamente en lo que sigue. Y esto implica que se trata de ver cómo específicamente el Tractatus ilustra la teoría jurídica, no como el pensamiento de Wittgenstein lo hace. De esta manera, las posibles controversias suscitadas por el cambio de perspectiva que se lleva a cabo a partir de los cuadernos azul y marrón, quizá antes, sobrepasan el interés particular de lo que voy a presentar a continuación. En el fondo se trata no de explicarle a cada uno de ustedes cómo pensaba Wittgenstein, sino de presentarles los pensamientos no necesariamente originales que dicho autor ha suscitado pues, en lo que llevo en mi investigación doctoral. Como se trata de problemáticas más que una exégesis, considero de mayor utilidad entonces comenzar por la cuestión problemática, sobre la cual la perspectiva del Tractatus arrojará cierta luz. Esto es, ¿qué fundamenta una teoría jurídica desde un enfoque lógico?
En lo que sigue se analizará primero el panorama general de la teoría jurídica, da igual si se trata de una teoría jurídica moderna, pues se trata de las condiciones de posibilidad de una teoría jurídica, es de su consistencia lógica, y posteriormente se harán explícitos los aspectos que la formulación de una teoría adecuada debería tener con base en la perspectiva lógica que defiende esta obra pues ya mencionada. Es sobresaliente defender una postura eminentemente lógica en el sentido que el Tractatus avanza cuando la tendencia contemporánea en términos de teoría jurídica parte de la suposición de lo que verdaderamente importa en el derecho, en el discurso jurídico, en las prácticas jurídicas, es lo que hacemos. Es decir, es recurrente encontrar perspectivas de teoría jurídica que parten de una definición eminentemente práctica, pragmática del derecho. La teoría jurídica se define por lo que de hecho hacemos. Las prácticas de los jueces, a veces la práctica de los individuos que componen esa constitución civil, etc. En este sentido, expresiones como, cito, se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Termina la cita ahí de la Constitución colombiana. Son analizadas a la luz o de los actos de habla, como lo hace Searle, o de la hipotética aplicabilidad de los principios consistentes de regulación de instancias prácticas, de principios con positivización de obligatoriedad, como lo hace Hart, de principios estructurantes con condiciones supralegales, como lo hace Robert Alexy, o de las condiciones prácticas de posibilidad que dotan de contenido las diferentes expresiones lingüísticas, las islas discursivas, que designan acciones u omisiones realizadas por entes particulares, como lo define Carlos Nino. Estas perspectivas no son particularmente atrayentes al considerar que lo que hacemos con el derecho son particularmente atrayentes si consideráramos que lo que hacemos con el derecho no es otra cosa más que una práctica humana. Por eso es fundamental dejar claro que lo que se trata de lo que trata esta presentación no es decir lo que hacemos cuando tomamos a alguien como un sujeto de derechos, sino lo que implica lógicamente que así lo hagamos. Por tanto, no termina siendo una investigación pragmática, sino un análisis de la batería completa de los conceptos que nos permiten hacer cosas posteriormente, el suelo lógico sobre el cual desplegamos las prácticas operativas en una instancia posterior, la rigidificación, como lo voy a denominar más adelante. Pues fundamental dejar claro entonces lo que implica lógicamente que así lo hagamos. Por tanto, no termina siendo, en ese sentido se entiende el derecho como una disciplina que instaura un juego de lenguaje. Instaura un juego de lenguaje. Pero para hacerlo debe proveer de manera previa las reglas constitutivas que deben ser lógicamente consistentes. De manera muy rápida, quisiera resaltar que no decimos el niño aprende a sentarse en sillas, a leer libros, sino que el derecho no tiene esa especie de adiestramiento, sino que adiestramos en ciertas conductas que ya vienen rigidificadas a partir del derecho. No se le adiestra a un niño, por ejemplo, en el uso del derecho, sino que se le adiestran unas prácticas que ya están mediadas por esas reglas constitutivas. Entonces no quiero decir que la pregunta por el convencionalismo de los usos jurídicos contemporáneos carezca por completo de interés filosófico. Considero que una vez reconocido el sentido pleno del seguimiento de reglas, la relación entre la filosofía del lenguaje y la teoría jurídica llega al pleno descanso. La tarea entonces recaería en que los sistemas dogmáticos existentes realicen una dieta gramatical y atiendan al comportamiento efectivo de las comunidades a cuyos miembros es atribuido el estatus básico de sujetos de derecho. Así, la teoría jurídica adquiere un cariz material, tal y como lo desarrolla Luigi Ferrajoli en su perspectiva garantista de los derechos humanos, de los derechos específicamente fundamentales, que sería la constitucionalización nacional de esos derechos humanos. Es precisamente la atención cuando atendemos a esa atribución de estatus básico de sujeto de derecho, y aquí quiero poner sujeto de derecho entrecomillado, la que devuelve la cuestión de la teoría jurídica a su origen.
cómo es que se da el paso de un estado de naturaleza a un estado civil o de derecho. Quiero enfatizar que la pregunta planteada originalmente por esos autores clásicos, Hobbes, Locke, Rousseau y Kant, entre otros, no es de un estado de naturaleza a un estado de derecho, entendiendo el último ya con una E mayúscula, indicando, como es convencional en español, una configuración política efectiva, sino que si se atiende a lo que los autores nos indican, el paso que se quiere esclarecer es de una situación hipotética en la que no hay una regulación jurídica a una situación hipotética en la que sí la hay. En palabras incluso más cercanas al sentido de la presentación, es la instauración de hechos Tatsachen jurídicos. Cualquiera de estos 4 autores podría servir para ilustrar un poco cuál es el sentido de esa transición hipotética a un estado de hechos jurídicos, a unos hechos jurídicos. Pero por familiaridad con su obra, relevancia dentro de la tradición posterior en teoría jurídica y por su cercanía con ciertos pensamientos de Wittgenstein, no voy a extenderme en esa cercanía, pero creo que es justificable, me valdré en lo que sigue del último de ellos, que esto es de Kant. De manera explícita, Kant alude al estado de naturaleza en otras partes, pues entre otros textos, en Hacia la paz perpetua. Cito, el estado de naturaleza, Naturstand, es más bien la guerra, es decir, un estado, Zustand, donde aunque las hostilidades no hayan sido rotas, existe la constante amenaza de romperlas. Por tanto, la paz es algo que debe ser instaurado, pues abstenerse de romper las hostilidades no basta para asegurar la paz. Y si los que viven juntos no se han dado mutuas seguridades, cosa que solo en un estado civil, in einem gesetzlichen Zustande, puede acontecer, cabrá que cada uno de ellos, habiendo previamente requerido al otro, lo considere y trate, si se niega, como un enemigo. Un estado civil, repito esa parte de la cita, entendido como un hecho normativizado, un estado de cosas, una expresión particularmente filosófica, un estado de cosas regulado. A primera vista no existe mayor variación en la perspectiva desarrollada por los demás contractualistas en esa cita. Se constituye una organización política para asegurar las condiciones básicas del individuo, condiciones que varían de la seguridad, de la propiedad privada, etc. Incluso pareciera defender la idea contemporánea de la justificación del derecho como la adelanté al principio, pues un poco más atrás. Después de todo, Kant es uno de los filósofos más prácticos, incluso es una de las personas en quien primero se puede rastrear el concepto de pragmatismo de la tradición moderna. Pero es fundamental contrastar esos argumentos que podemos denominar prácticos, no tanto pragmáticos, pero sí prácticos, con pasajes especialmente de ideas para una historia universal en clave cosmopolita, que exhiben argumentos que podrían describirse desde la jerga kantiana específica como a priori, a diferencia de esos argumentos prácticos que parecieran ser los más evidentes. Si el fin, o Zweck, en la terminología kantiana, de la especie humana implica la vida en sociedad, entonces la creación de un Estado civil es lógicamente inevitable. La creación del Estado es lógicamente inevitable en toda la perspectiva kantiana. Por tanto, lo que acabamos de leer es una sugerencia de un paso lógico, no un paso práctico, sino un paso lógico de un estado de cosas natural a un estado de cosas civil. Por lo tanto, la instauración de ese estado de derecho es lógicamente inevitable desde las condiciones de posibilidad de la interacción humana en sociedad, lo que complejamente denomina Kant como la insociable sociabilidad humana. En esta medida, y siguiendo la lectura que Thomas Pogge hace de la definición kantiana de derecho, puede afirmarse que lo que Kant tiene presente cuando define el Estado de Derecho, Recht, como Recht, en tanto gesetzlicher Zustand, no es que deban codificarse una serie de normas consuetudinarias o convencionales del comportamiento, sino de instaurar un estado de cosas jurídico. En el fondo se trata de esclarecer las condiciones de posibilidad para que toda interacción
entre individuos sea necesariamente jurídica. Y esto solo puede traducirse como la definición del sistema normativo con base en el cual los juicios, esto es, las proposiciones, terminología kantiana, terminología wittgensteiniana o un poco más contemporánea si se quiere, en el cual los juicios o las proposiciones que describen las interacciones jurídicas tengan sentido. En cierta medida pareciera una decepción considerar que en el fondo no estamos atendiendo realmente a hechos. Al fin y al cabo no se trata pues como de las normas sociales de interacción. No estamos volviendo a las reglas gramaticales del juego del lenguaje del derecho. Lo que fija un estado de cosas jurídico son las reglas que definen lo que ordinariamente entendemos como derecho. En esta medida seguiría una supuesta objeción, vuelve el asunto a toda la noción de seguimiento de reglas. Si no fuera este el caso, no nos aferraríamos entonces a una visión empirista de las condiciones de posibilidad del derecho, donde no importan las reglas constitutivas, las reglas vivas, más que las condiciones evidenciables de interacción. En el fondo, se trata de un análisis deficiente de la regularidad del tractatus, superada por la gramática de los juegos del lenguaje, como el mismo autor lo considera posteriormente, o se trata de una empírica y deficiente lectura de una lógica groseramente empirizada que solo atiende a condiciones evidenciables y fácticas. Esta peligrosa objeción habría que responder disolviendo el problema que propone. No se trata de analizar desde el Tractatus los casos particulares ni las instancias efectivas de la instauración del derecho. Se trata de analizar las condiciones de posibilidad de las interacciones jurídicas. Evidentemente, instaurando y alejando de una de la perspectiva del Tractatus y de la teoría jurídica de ese nexo tan extraño que tiene con el desarrollo empírico, entre otros Ferrajoli, que considera que la semántica que desarrolla una axiomática jurídica depende de condiciones empíricas efectivas. Se trata de analizar las condiciones de posibilidad entonces de esas interacciones jurídicas, donde evidentemente instaurado dicho contexto jurídico, la posibilidad de fracaso o éxito en las acciones de los individuos involucrados implicaría un análisis de la competencia en el seguimiento de reglas. Pero eso solo es posible ante un trasfondo jurídico lógicamente consistente. La evaluación de la conducta de actores jurídicamente sensata o con un sentido jurídico depende del esclarecimiento consistente de esos criterios lógicos previos, criterios lógicos que tienen que ver con la definición, por ejemplo, de objetos. En otras palabras, la definición kantiana del derecho se mantiene. Cito la metafísica de las costumbres. El derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio de otro según una ley universal de la libertad. El arbitrio, pues hasta ahí la cita de Kant. El arbitrio se entiende aquí como el dominio de la acción posible de un agente. Esta es una definición de arbitrio de Wilcour que también extraigo de Pogge. Y la ley universal de la libertad requiere necesariamente la consistencia mutua en la decisión por medio de leyes efectivas de restricción. Así definido, el derecho no se reduce a la codificación específica de reglas prohibitivas, tanto como a la discriminación lógica de las condiciones bajo las cuales cierto estado de cosas pueda darse. Esto es, pueda darse una interacción en la que dos individuos que puedan ser imputados por sus acciones tomen decisiones racionales. Es el suelo sobre el cual podemos desplegar esas evaluaciones prácticas. En este sentido, la perspectiva lógica del derecho positiviza la actuación normativa de agentes institucionales específicos. Este orden de explicación muestra entonces que la definición de las condiciones de posibilidad es previa a cualquier análisis ulterior sobre racionalidad, sentido convencional, adecuación de la norma, etc. De la acción jurídicamente significativa. El derecho, en primera instancia, rigidifica las condiciones bajo las cuales es posible hablar de sujetos jurídicos, de sujetos de derecho. No se trata de establecer qué es un individuo jurídico, qué es un derecho en particular y luego definir una investigación empírica que dote de sentido semántico ese lenguaje jurídico.
de nuevo, esta vía ensayada por Ferrajoli, pierde de vista que toda investigación empírica sobre condiciones lógicas corre el riesgo de volverse eminentemente arbitraria, regularista, incurrir en un gerrymandering, etc. De lo que se trata es, como propone el Tractatus, demostrar cómo la estructura lógica define los límites de lo que tiene sentido reconocer como jurídico, de decir qué tipo de objetos lógicos pueden tener una relación jurídica, es decir, pueden tener derechos, como un hecho simple o no, un hecho negado, puede evidenciar una violación de un derecho. Por eso, una lógica jurídica adecuada muestra qué es y puede ser el caso, mas no porque tal o cual instancia efectiva de violación de derechos son o no subsumibles bajo un sistema dogmático específico. En otras palabras, la conclusión del Tractatus para el lenguaje jurídico no es simplemente la homologación de una lógica, una definición semántica consistente con una dogmática en términos de un convencionalismo fijado por una práctica discursiva específica. La relación así entre la normatividad del Tractatus y el lenguaje jurídico se hace explícita de la siguiente manera. La lógica muestra el sentido de toda proposición jurídica posible e imposible. No describe los casos específicos que definen el ejercicio disciplinar del derecho. ¿Concretado en qué? En el derecho procesal, en el derecho constitucional, en el derecho societario, en el derecho internacional público, etc. Ese es como el contexto específico de la teoría jurídica relacionada con el Tractatus. Ahora bien, ¿cómo poder ahondar un poco más en el Tractatus? Es sumamente complicado resumir, tomar o extraer proposiciones de esa obra sin pervertir desastrosamente la estructura de la obra. No sería posible tampoco comenzar desde una sección suponiendo a otra como finalizada, si fuera el caso que pudiéramos seccionar esa obra. Y no podría hablarse del sentido de la proposición, por ejemplo, sin haber atendido a la retratación de los hechos a partir del signo proposicional, ni viceversa, como un ejemplo de lo anterior. Esto se debe, entre otras cosas, a que el Tractatus no puede entenderse como una especie de receta de cocina para filósofos, donde simplemente vamos como cumpliendo unos pasos y seguimos adelante. Es, usando una analogía groseramente simple, una lista de chequeo para quien considere que piensa ordenadamente frente a lo que lógicamente hay. En esta medida, toda proposición supone la validez de todas las demás. Cada uno de los puntos del Tractatus supone un comentario a otra proposición indentada o una conexión lógica con cualquier otra proposición contenida en cualquier lugar de la obra. No en el sentido de que se incurriera en el fondo en una argumentación circular tampoco, sino que todas las proposiciones allí contenidas son casi perfectamente consistentes entre sí. La perfección no se alcanza, alguno de ustedes lo tendrá claro en este momento, por una inconsistencia entre las afirmaciones sobre las inferencias posibles frente a un objeto coloreado respecto a la cual no me detendré ni diré nada más al respecto, unas inferencias posibles que se pueden dar sobre un hecho simple, que como menciono, pues hasta ahí dejaré ese punto específico. Porque en el fondo lo que me interesa más es analizar esa última cuestión de la consistencia de las proposiciones en la siguiente medida. Si se trata de un bloque sólido de proposiciones, ¿cómo es posible tomar solo la cuestión normativa sin echar al suelo el edificio completo, sin asumir que el lenguaje jurídico, incluso desde una perspectiva netamente lógica, define el mundo, en tanto una serie de acaecimientos retratados a partir de proposiciones? Es posible defender la estructura inferencial que se desarrolla respecto a los objetos, es decir, es posible simplemente aludir a esa cuestión normativa lógica inferencial que se pretende para relacionarlo con la teoría jurídica. Responder afirmativa o negativamente a esta cuestión puede llevar por otras vías completamente diferentes a las que el argumento que vengo mostrando pretende desarrollar. Si es necesario que el derecho defina un mundo, submundo, qué relación tengan este con otros, etcétera, son preguntas que tiene sentido formular y detenerse en ellas
pero que no se circunscriben de manera concreta al alcance de esta presentación. Voy a dar una respuesta muy corta que espero que sirva interinamente. La clase particular de objetos y relaciones que exhiben hechos simples que se consideran jurídicos debe responder de manera consistente a la definición de los objetos del tratado. En esta medida, el Estado de Derecho, no Estado de Derecho como se entiende desde, o lo entiende un abogado, sino el Estado de Derechos en términos de estatus de cosas jurídicas, define una serie de acaecimientos que atañen a una clase particular de objetos, a saber, sujetos de derecho. Es altamente probable que la anterior afirmación viole diversos propuestos esenciales del tratado, pero de nuevo se trata de que la teoría jurídica beba de dicha obra y no viceversa. No es corregir el tratado desde la teoría jurídica y desde el derecho. Para justificar ciertas cuestiones anteriores es esclarecedor atender a la analogía musical que desarrolla el mismo Wittgenstein en la proposición 4011. A primera vista, una proposición, tal como está impresa en el papel, por ejemplo, no parece ser un retrato, no parece ser el retrato de la realidad sobre la que versa. Tampoco la notación musical parece un retrato de la música, ni nuestro sistema de signos sonoros o letras un retrato de nuestro lenguaje hablado. No obstante, estos lenguajes de signos demuestran, inclusive en el sentido usual, que son retratos de lo que se representa. Hasta ahí la proposición. Si se atiende bien a esta analogía, ninguna de las cuestiones anteriores definiría específicamente la práctica musical. No define tampoco que alguien pueda tocar mejor o peor una partitura. Simplemente es explícito el hecho que define una instancia que puede tomarse como involucrando la música. Esto puede ser un poco más claro a la luz de 4014, la proposición 4014. Cito, el disco, el pensamiento musical, la notación musical, las ondas acústicas, están todos en la misma relación pictórica interna que se da entre el lenguaje y el mundo. A todo esto es común la estructura lógica. Hasta ahí 4014. Una teoría jurídica que tenga en cuenta todos los componentes fundamentales para que se dé una interacción jurídica no tendría que considerar si hay hechos que escapan o no al lenguaje del derecho, de la misma manera que la estructura lógica de la música puede incluir hechos simples que puedan atañer también a la teoría de ondas, a una investigación de un ingeniero de sonido. Retomando el hilo principal, una adecuada discriminación de aquellos objetos que se dan en los hechos jurídicos para evitar la repetición necesaria de esa extraña afirmación de estados de cosas jurídicos, debía ser explícita la imposibilidad de integración de ese objeto en un hecho simple. Para esto podría uno revisar 2.0121 o 2.0121, como le quieran denominar a esa proposición específica. Si los hechos simples entonces no deben describir estados de cosas exclusivamente jurídicos, entonces, tanto en los objetos como en los hechos simples deben estar contenidas las condiciones de posibilidad del hecho jurídico, podríamos decirlo así, complejo. La complejidad anterior está por las posibilidades que debe exhibir un objeto jurídico en su acaecimiento, en su, digamos, participación en un estado de cosas. En una terminología un poco más amena, pero completamente incongruente con el Tractatus, un sujeto de derecho debe, en los hechos en los que se muestra, definir el derecho, entendido como regi, como ese regi kantiano. Es decir, en la medida en que se muestra a partir de la descripción de un hecho, que hay una titularidad específica respecto a un estado de cosas dado que tiene sentido afirmar que X tiene derecho a C. Repito, en la medida en que se muestra a partir de la descripción de un hecho, se debe evidenciar que hay una titularidad específica respecto a un estado de cosas y esto hace que tenga sentido afirmar que X tiene derecho a C.
Cuando se dice que es esencial al ser humano tener derechos fundamentales, no se dice nada realmente significativo. No tiene sentido decir que es humano tener derechos fundamentales. Es más coherente afirmar que existe un tipo de objeto sobre el cual se muestran ciertas relaciones necesarias con hechos particulares o desde la lógica. Es decir, que hay un sujeto de derechos para el cual es necesario que se den X condiciones de hecho. En esta medida, toda posible descripción proposicional jurídica con sentido hará lógicamente evidente si estamos ante un sujeto de derechos o no. Es decir, si se da una violación efectiva de derechos fundamentales. En esta medida, en cualquier proposición realizable estarán las condiciones lógicas de verificación de hechos jurídicos. Evidentemente, así formulada, la anterior afirmación es una trivialidad para cualquier científico jurídico. Definimos bien los conceptos, entonces ya sabemos en todos los casos posibles cuándo se da una violación. Pero esto no es más que un buen síntoma en la medida en que la proposición lógica solo puede exhibir tautologías o contradicciones, como se hace enfático, como se hace explícito en 6.12. Lo que no hace explícita la afirmación del párrafo precedente y que es fundamental en la estructura lógica del Tractatus es que esta afirmación contiene lógicamente todas las posibilidades, quiero enfatizar en ese todas las posibilidades de violación y cumplimiento del sistema completo de derecho en tanto que hechos simples, positivos y negativos. Desde la perspectiva del Tractatus, considerar una afirmación sobre algo que es el caso en relación con cualquier derecho particular es considerar el sistema completo de derechos junto con las condiciones fácticas de posibilidad que tal sistema tenga en un contexto dado. Y quiero citar dos proposiciones en este sentido. La primera es 2.014 o 2.014. Los objetos contienen la posibilidad de todos los hechos simples, y 2.041, es decir, el primer comentario sobre ese anterior, la posibilidad de formar parte de los hechos simples es la forma lógica del objeto. Por eso es que tiene sentido también esa conocidísima afirmación del Tractatus 3.1432, que A esté en cierta relación con B, dice que ARB. Son las relaciones entre las cosas que se muestran por medio de la lógica lo que hace que sean significativas las proposiciones. Es la relación entre hechos jurídicos y la participación de objetos como los sujetos de derecho, la que hace significativa la proposición con la cual un juez puede ejercer su función penal, por ejemplo. Esta amplitud resalta todo el poder expresivo de la lógica tracteana, para la cual una violación de un derecho particular no hace falso el sistema jurídico que define esos derechos, sino que hace explícita la violación lógica de cualquier otro derecho, de cualquier fracaso agencial de alguna institución en su protección de la relación que dicho sujeto de derechos, digamos subjetivo, tenga con cualquier otro sujeto de derechos, digamos sujeto colectivo. Es plenamente coherente entonces concebir la perspectiva anterior a partir de la retratación de los hechos, que hace evidente la ocurrencia de un estado de cosas específico. Lógicamente hablando, el derecho se manifiesta entonces como el retrato de un hecho donde los objetos en relación exhiben derecho, exhiben un estado de cosas jurídico. Esta noción de retrato como de representación lógica a partir del lenguaje esclarece la practicidad de la postura desarrollada. Más allá de ser una nebulosa propuesta filosófica, la rigurosidad del Tractatus invita a clarificar los conceptos centrales que dotan de sentido el lenguaje jurídico. De la misma manera que el matemático opera sobre definiciones lógicamente ceñidas, el cientista jurídico debe operar sobre los definidos marcos lógicos que permiten el lenguaje del derecho. Así como la noción de números se esclarece a partir del rol que tienen las inferencias lógicas que describen hechos y objetos, también debe aclararse el vínculo que tiene cierto hecho con la imputación que ese hecho requiera a un sujeto de derechos particular, con la predicación que se puede hacer de ese objeto en términos proposicionales.
Puede ser incluso más preciso aludir a la definición de teoría científica que está contenida en el mismo Tractatus. Se viene una cita un poco extensa, entonces les pido primero que me disculpen y segundo que se mantengan conmigo. Voy a citar las proposiciones 6341 y la proposición 6342, no digamos de manera completa. La mecánica newtoniana, por ejemplo, impone a la descripción del mundo una forma unificada. Imaginemos una superficie blanca con manchas negras irregulares. Decimos entonces que sea cual sea la figura que resulte, podré siempre y tanto como lo quiera aproximarme a su descripción si cubro la superficie con una red reticular lo suficientemente fina y diciendo de cada cuadro si es blanco o negro. Y habré así impuesto a la descripción de la superficie una forma unificada. Esta forma es opcional, pues yo habría podido obtener el mismo resultado usando una red de malla triangular o hexagonal. Podría suceder que la descripción efectuada por medio de la red de malla triangular fuera más simple. Eso no significaría que con una red de mallas triangulares más grandes podríamos describir con mayor exactitud la superficie que con una de cuadrados o de cuadros más fina o al revés y así sucesivamente. A las diferentes redes corresponden diversos sistemas de descripción del mundo. Que una figura como la mencionada más arriba se pueda describir gracias a una red de una forma dada no dice nada acerca de la figura, pues ello vale para todas las figuras como esa. Lo que sin embargo caracteriza a la figura es que se le pueda describir por completo mediante una cierta red de una determinada finura. Así pues, el que a través de la mecánica newtoniana se pueda describir el mundo no dice nada acerca de él, pero lo que sí dice algo es que se le pueda describir como de hecho se le describe. Y también dice algo sobre el mundo el que se le pueda describir en forma más simple por medio de una mecánica, de un sistema de rendijas, que por medio de otro. El teórico o el científico jurista o el derecho puede partir de una sólida base si se comprende que el lenguaje jurídico es una malla similar, el lenguaje lógico jurídico es una malla similar, que tiene que ser unificada, donde si el sujeto de derecho lo identificamos con un individuo, esto es, con una persona, lo que entendemos cotidianamente como una persona, la complejidad reticular puede ser menor a la de una red que involucre individuos y colectivos, sujetos de derecho colectivos, como es el caso de las disputas constitucionales, por ejemplo en Canadá, o en la autodeterminación de pueblos indígenas. Pero la segunda, involucrar sujetos colectivos, puede retratar mejor la superficie que define la interacción entre actores racionales en un contexto jurídico contemporáneo, sea nacional, sea internacional, sea local o como se le quiera decir que esté en boga. Se sigue que la postura tractiana es evidentemente objetiva. La malla no cambiará nada de la superficie, solo la manera de retratarla. Esto previene del relativismo, donde el derecho termina siendo una cuestión de gustos filosóficos dada la tradición crítica, latinoamericanista, feminista, etc. Y el problema a retratar se mantiene. Los problemas efectivos se mantienen. Individuos muriendo de hambre, condiciones de desigualdad radical, material, brechas salariales evidentes, etc. Pero se trata de establecer una rejilla consistente que permita una descripción lógicamente consecuente de todos estos hechos. No debe suponer que el derecho deba convencer a los actores de actuar de tal o cual manera. Si se limita la perspectiva a los derechos fundamentales como base normativa del lenguaje jurídico en general, entonces la perspectiva es aún más contundente. Hablar de derechos fundamentales es definir una serie de hechos simples que deben ser verificados en cualquier interacción de sujetos de derecho. Es las condiciones previas de instauración de la que nos hablaba Kant en La Paz Perpetua, entre otros lugares. No es que no pueda darse un hecho en que sea falso que dicho sujeto de derechos ocurra y no ocurra, por ejemplo, un empleo digno, sino que evidentemente surge una inconsistencia práctica que se justifica a partir de unas proposiciones lógicas contradictorias, de que el objeto sujeto de derecho participe de un retrato en el cual el hecho simple sea lógicamente incompatible con antedicho objeto. Cuando se fija entonces la atención en ese retrato lógico de los hechos,
La tarea faltante en el lenguaje jurídico no implica un simple glosario, simplemente definir un término tras otro, como lo ha hecho últimamente la axiomática jurídica. Implica una adecuada discriminación de las relaciones inferenciales completas, de la malla completa, de la unidad de toda esa malla, de manera que todo el retrato muestre, como en una cadena, y esto es una alusión específica pues al Tractatus, los diferentes eslabones que componen y posibilitan el hecho en cuestión. Por eso tiene que mostrar y no describir. En este sentido, ¿qué debe entenderse la afirmación? La exploración de la lógica significa la exploración de toda legalidad. Y fuera de la lógica, todo es contingente. ¿Qué es? Está contenida en la proposición 6.3. En esa medida, reconocer la importancia del Tractatus en el lenguaje jurídico no se trata de un esclarecimiento del convencionalismo jurídico, como realizan Iturralde, Sesma, Clad y Narváez Mora, que no sé si ustedes recuerdan, son los últimos desarrollos en la edición o en el tiraje especial de Derecho de Marcial Pons. Esta es una investigación empírica y contingente que sigue siendo relevante para el propósito específico de la ciencia jurídica, evidentemente. Pero la perspectiva desarrollada lleva a considerar que solo a partir del adecuado discernimiento de la estructura lógica que definan los objetos, relaciones y hechos puede hacer significativa una investigación empírica posterior. Si bien se trata de discernir las condiciones fácticas, de discriminar los hechos jurídicos, estos hechos no son un reino diferente al resto de los hechos. Por eso es fundamental la perspectiva tractiana. Suponer diferentes reinos, reino social, reino jurídico, reino físico o hechos institucionales, hechos brutos, hechos jurídicos, pierde de vista un punto fundamental. El lenguaje muestra el pensamiento, define las condiciones de posibilidad completas para la afirmación de proposiciones con sentido. Cualquier discriminación empírica debe partir de esta base, de esta misma base sustancial, donde ya estén dadas las condiciones de posibilidad de los hechos atribuibles al Estado de Derecho. Si no, hay un vacío lógico fundamental con el cual la afirmación hay una violación de derechos fundamentales por parte de A frente a B carecería ahí como de vinculación específica o de sentido preciso, de un sentido que se demuestre. En esta medida no se trata del esclarecimiento procesal de hechos como ha sido desarrollado por Gascón Avellán, sino del relacionamiento entre todo hecho y las condiciones de posibilidad de su juridificación. No se trata de decirle cuáles son los hechos al juez penal en su proceso. Definir el lenguaje jurídico con base en la retratación lógica de los hechos desarticula el contenido de subjetividad que se pueda dar en algunas concepciones de derecho y de procesos de justicia. En esta medida, las situaciones victimizantes que dan pie a casos específicos de justicia transicional van a tener un soporte fáctico mucho más robusto sobre el cual desplegar cualquier instancia de desescalamiento emocional que sea el caso dadas las condiciones específicas del proceso. En esta medida, objetivizar el fundamento del lenguaje jurídico no elimina la posibilidad de conferirle condiciones subjetivas a procesos particulares, como los de memoria histórica, sino que delimita el alcance que estas conferencias y atribuciones puedan tener. No se trata de que la violación de tales o cuales derechos afecte esencialmente un sujeto de derechos, sino que el proceso de percepción y mitigación psicológica de una cuestión evidentemente lógica escapa a toda descripción relacionada con el retrato lógico de los hechos. Finalmente, la consolidación de dicha base conceptual lógicamente robusta permite la articulación más simple de toda teoría jurídica erigida desde dichos presupuestos con diferentes metodologías de investigación en ciencias sociales, como la teoría del ranking y la teoría o las teorías de la decisión. Esto es crucial en la medida en que pueden explorarse las consecuencias solipsistas del Tractatus posteriormente, pero también la participación de cada actor específico en el proceso de rigidificación o de dinamización de los hechos simples y acciones juridificados. En esta medida, la ciencia social es el enlace mediante el cual la transición entre la formalidad del Tractatus y la materialidad de las investigaciones y sobre certeza podrían posteriormente darse. Muchas gracias por la atención. Damos las gracias al profesor Simón Ruiz por su presentación y en este momento entonces abrimos espacio para alguna pregunta que los participantes
o los panelistas tengan para el profesor. En este momento hay una pregunta por parte de uno de los asistentes, Luis Bereute. Me disculpa si no pronuncio bien el apellido. Le voy a leer, profesor Simón, la pregunta tal y como está con el contexto que contiene. Dice Luis, desde la Ciudad de México. Mi formación es como abogado con interés en la filosofía jurídica. Quisiera plantear una duda al profesor Simón Ruiz. Es la siguiente. Los regímenes democráticos de derecho no reconocen a la lógica como fuente de reglas legales de interpretación, integración de normas e incluso de construcciones de subsunción de hechos jurídicos. Entonces, puede decirse que en el juego del lenguaje jurídico no tienen validez veritativa las reglas formales de la lógica. Esa es la pregunta. Muchas gracias, profesor Víctor, muchas gracias Luis por la pregunta. Creo que hay una cuestión particular que debería, o sobre la que debería partir para responder, y es en la concepción de lógica. Evidentemente, en el Tractatus hay una idea de la lógica que bebe de la teoría de tipos de Russell y de la teoría lógica desarrollada en la conceptografía de Frege. Eso que llamamos lógica como sintaxis, como desarrollo formal, está ahí y es considerado, pero hay una cuestión previa mucho más fundamental de la lógica no entendida ni como sistema axiomático, ni como deontología, ni sistema de fórmulas. Muchas veces esas críticas a la lógica que puedan tener los sistemas que dotan de contenido los discursos dogmáticos o los sistemas axiomáticos dogmáticos presuponen esa concepción formal de la lógica. Pero la lógica que exige el Tractatus, la más importante, no es una cuestión simplemente de cálculo proposicional, sino de estructura básica de la realidad, de cómo nosotros entendemos y describimos unos hechos que acontecen. Entonces no se trata tanto de establecer las condiciones deontológicas, de lógica de acción deóntica, como diría von Bright, o cualquier desarrollo posterior del cálculo proposicional, sino de entender cómo un hecho es incompatible o no, si ustedes quieren ontológicamente, en términos de hecho, con otra cosa. Entonces, como la definición, el objeto es sujeto de derechos, es incompatible con una situación no jurídica. Entonces, evidentemente, en la realidad puede pasar que se evidencie que una persona no esté siendo tratada como un sujeto de derechos. Pero eso no tiene que ver con el cálculo proposicional que se haga a nivel dogmático, sino que tiene que ver con la concepción lógica de la realidad que rigidifica el derecho. Esa es la manera como creería puede responderse en este sentido. En el fondo es un cambio de perspectiva epistémica, si se quiere, completamente diferente, jugando un poco con la definición lógica que es fundamental en el Tractatus. Espero haber respondido pues satisfactoriamente la pregunta. Muchas gracias, profesor Simón. Hay tiempo para alguna pregunta adicional. No sé si alguno de los panelistas en este momento quiere intervenir y formular alguna pregunta al profesor. El profesor Freddy Santamaría tiene la palabra, profesor, para hacer su pregunta. Profesor Freddy, bien pueda. Hola, disculpe, me estaba tratando de encender esto. Bueno, yo quería darle las gracias a Simón. Excelente trabajo, excelente presentación. Y lo mismo al profesor Egeman, Mauro Egeman, por su conferencia y también desde mi calidad de editor junto al profesor Nino y la profesora Karen del libro Perspectivas Digestanianas por haber participado en nuestro texto. Quería decírselo. Y bueno, en el caso del profesor Simón quisiera más bien conociendo un poco lo que él investiga y lo que ha trabajado, me gustaría... sé que su conferencia iba en su relación derecho tractatus y obviamente no investigaciones o lo que se conoce como la segunda
o segunda filosofía de Wittgenstein, si se quiere llamarla ese nombre. Pero me gustaría, y sé que como investigador que estás trabajando en esas áreas, ¿por qué crees que hoy uno puede encontrar más autores cercanos a la obra del segundo Wittgenstein que propiamente a lo que tú alcanzas o lo que expusiste hoy? Hay una relación muy fuerte hoy con la teoría de los juegos de lenguaje y demás, y que uno puede descubrir en muchos otros autores, especialmente derecho, y salvo pues algunos se quedan con la famosa frase de cajón, que es de lo que no se puede es mejor guardar silencio, ¿cierto? Entonces algunos abogados la utilizan para quedar muy bien seguramente en varios espacios o para cerrar una discusión, pero propiamente yo veo que obviamente muy pocos entienden toda la ontología, si ustedes quieren, o la estructura ontológica que hay detrás del tratado y su relación, por ejemplo, con, con el derecho. Entonces me gustaría muy bien, porque sé que tus trabajos has ahondado en esa área pragmática de Wittgenstein, pero que obviamente no apareció y pues me gustaría, por curiosidad, escucharte. Muchas gracias, profesor Freddy. Creo que es una pregunta bastante compleja. Precisamente los desarrollos en el ámbito pragmático, específicamente sobre las certezas, son las que llevan a la formulación de esta perspectiva, porque, como mencionaba al principio, no pareciera ser tanto el caso que en el derecho sirviera o se acomodara bien esa afirmación pragmática. El niño no aprende que hay sillas, que hay libros, sino que aprende a sentarse en sillas y a leer libros. En el derecho, ¿cómo pasa eso? Es que a uno no le enseñan que uno es un sujeto de derechos, sino que uno le dicen en qué instancias se violan o no derechos, cómo acceder a garantías, etc. Entonces el derecho ya está rigidificado. Es como una especie de cauce, de cierta manera más rígido, como si encauzáramos el río y por ahí corriera la mitología. Creo que tiene mucho que ver irnos derecho con el pragmatismo, primero por la dificultad que puede tener el acercamiento al Tractatus. Es mucho más simple, aparentemente, leer las investigaciones. Digo simple, aparentemente, porque creo que hay muchas cosas que se nos pasan. Hablo en primera persona, que se me han pasado por creer que ya entiendo de lo que se está hablando y no. Otro es la inercia académica. Creo que la inercia académica y ver tantas publicaciones en términos de seguimiento de reglas, que es otra de las nociones que es bastante problemática. Termina uno hablando de seguimiento de reglas, pero no deteniéndose un momento a pensar cuáles son las condiciones de posibilidades de aplicación de la idea de seguimiento de reglas en la teoría jurídica. Y que también esa relación específica con otras ciencias sociales a veces lleva a, o ahorra, en cierta medida ahorra el trabajo de pensar, que es en el fondo lo que siempre nos invita a Wittgenstein en los prólogos, tanto en el del Tractatus como en las investigaciones. Pensar qué es lo que realmente estamos haciendo, más allá de que estemos parándonos en una disciplina específica como el derecho, como la filosofía, como las ciencias políticas, como la antropología, como la psicología. En el fondo, ¿qué es lo que qué es lo que está guiando nuestras investigaciones y hasta dónde estamos siendo rigurosos en las consecuencias de sostener las ideas que sostenemos? Entonces, creo que a veces las suposiciones en la practicidad de aplicación de teorías y métodos y metodologías, que terminamos confundiendo todo eso, nos impiden devolvernos a ver desde dónde estamos hablando, desde qué lugar estamos hablando y cuál es la pertinencia. Espero haber entendido bien la pregunta y haberla respondido de manera suficientemente bien. Quisiera aprovechar este espacio para hacer un eco de la línea lenguaje y acción que desarrolla toda esta perspectiva, en la medida en que precisamente, aun cuando estemos hablando cuando esté hablando mi presentación desde una perspectiva, una plataforma completamente lógica, rigidificante, solo sería una preparación para la acción. Solo sería una preparación para decirle al ente institucional, a la administración pública, qué debe hacer para proteger derechos fundamentales. No simplemente de manera ociosa decir que se deben discriminar
las condiciones de violación efectiva de derechos fundamentales, porque lógicamente así lo define el Tractatus, sino porque eso puede ahorrar la tarea de los entes administrativos que protegen. Entonces, en términos de lenguaje y acción, por mucho que pueda ser una perspectiva completamente lógica, siempre va a tener una especie de uso y de consecuencia pragmática también en ese enlace. Muchas gracias, profesor Freddy. Muchas gracias al profesor Simón. No sé si en este momento algún panelista tiene alguna cuestión final, alguna pregunta final para el profesor. Bien, entonces nuevamente por parte del Instituto de Filosofía damos las gracias a los profesores Mauro Luis Engelmann, al profesor Simón Ruiz por aceptar nuestra invitación, sus presentaciones el día de hoy, y muchas gracias a los panelistas que nos acompañaron en esta jornada y por supuesto a todos los asistentes y a todos los que están siguiendo este 7º seminario en Historia y Filosofía de la Ciencia en conmemoración de los 100 años de la publicación del Tractatus. Esperamos contar pues con su asistencia el día de mañana en una nueva jornada en este mismo horario. Muchísimas gracias.